Buenos días a con ustedes, mi nombre es Eri y en esta oportunidad les hablaré sobre la palabra de Dios que está en Nehemías del capítulo 5 al 6 y esto hablará sobre abolición de la usura. Bueno, dice de que hubo un gran clamor de parte del pueblo hacia los demás, o sea, hacia los judíos mismos. Y ellos estaban reclamando diciendo, nosotros hemos dado nuestros hijos y nuestras hijas para servidumbre servidumbre de los demás. Y nosotros hemos empeñado todas nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos dado tributos al gobierno y no hemos recibido nada a cambio. Estaban diciendo entre varios así y estaban dando, o sea, sus propias opiniones. Y entonces estaban clamando durante bastante tiempo. Y entonces algunos estaban diciendo, hemos dado nuestras hijas y nuestros hijos a servidumbre y ahora nosotros no podemos rescatar porque, porque tienen amos y dueños que son otras personas. Y ellos estaban reclamando y dice de que Nehemías al escuchar todo esto se había enojado al escuchar todo eso por el clamor y al oír esas palabras. Él dice acá que ya había llegado a meditar y entonces había dicho a los nobles, o sea, los nobles, o sea, las personas, los oficiales, los gobernadores y todas esas personas, y les había dicho, ¿acaso ustedes están exigiendo intereses a sus propios hermanos con sus propias manos? Y dice que habían convocado a ellos con una gran asamblea. Y él los reprendió y les había dicho, ¿y por qué ustedes venden a sus propios hermanos? Después que nosotros fuimos los que los rescatamos de la servidumbre, ustedes están prácticamente vendiéndolos a sus propios hermanos. Y entonces ellos habían dicho, ¿acaso ustedes creen que es bueno hacer lo que están haciendo? De que, o sea, por prestarle dinero van a quitarle más para que agraven esa situación. Y entonces hizo reflexionar a esos nobles, a todo eso, y les había dicho, quiten de todo eso, les pido que puedan devolver las viñas, que puedan devolver las tierras a esas personas, y de que lo hagan a causa del Señor. Y entonces él había hecho que ellos prometan, o mejor dicho, que ellos juren prácticamente para que puedan devolver. Y entonces ellos juraron y habían dicho de que lo iban a devolver todo. Desde ese día hasta los demás días desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32, o sea, casi 12 años, ellos no habían comido ningún pan de gobernador, o sea, no habían exigido más, no habían tenido más privilegio que el pueblo mismo. Y entonces dice de que ellos hacían todo eso a causa del temor a Dios. Y recalca en el mismo pasaje. Y dice de que todas las cosas que había hecho del muro, desde su parte y todo, era por gracias a él y para él. Y dice de que él había hecho un banquete, había traído bueyes y todo, y habían celebrado. Y le había dicho al final al Señor, acuérdate para bien de mí, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir? Aquí primero tenemos que ver qué estaba ocurriendo acá, el problema. El problema de acá era de que el pueblo estaba exigiendo a los demás lo que le estaba pasando, en la situación que ellos estaban teniendo, de todas las injusticias que veían. Y ellos estaban reclamando acerca de eso, como en todo pueblo. Y tú, como en todo gobernador, va a tener sus fallas, a veces van a cometer pecados. Y el pueblo, cuando ve una injusticia, va a reclamar. No se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir, ah, ya, que pase normal. No, va a estar reclamando como acá lo vemos. Y acá, si no hubiera estado Nehemías, nadie hubiera dicho nada. Porque ¿a quién no querría tener algo más de lo que ya tiene? Muchas personas quieren tener más de lo que ya tienen. A pesar de lo que pueda pasar,
Y eso ya puede llegar hasta ser una obsesión o lujuria, que es lo que pasó acá también. Y que estas personas llegaron a hacer cosas que, o sea, que exigían más de la cuenta, que por una simple deuda lo volvían en algo más grande. O se aprovechaban de eso y hacían más y más. Y para ese tipo de personas se les dice de que ustedes tienen una gran deuda de parte del Señor hacia no, una gran deuda hacia el Señor. O tú que ahora estás viendo, por ejemplo, si tú tienes una gran deuda con el Señor por haberte librado, por haberte aún todavía amado sin que tú lo merezcas. Yo no lo merezco, nadie lo merece su amor, pero por su gracia Él nos ama, porque nos quiere y nos ama a nosotros, porque somos sus hijos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Él nos ama y por ese amor que no nos merecemos, que Él ha demostrado a través de su Hijo, es una gran deuda para nosotros. Y nosotros cumplimos una pequeña parte con tan solo servirle a Él. Y encima obtenemos más, obtenemos el gozo eterno. Y con eso prácticamente nos hace entender de que si tú tienes algún dudor o tienes a alguien que tiene una deuda contigo, sé piadoso, sé justo al hacer eso. No justo en reclamar rápido y hacer en una, sino ser flexible y entender la situación. Porque como tú mides, como la vara que tú mides, también tú serás medido. Así que no te aproveches de nada, no te aproveches de que tu hermano tiene mucho dinero, digamos, y te debe algo y tú le pides más. O que no tiene nada, pero de igual manera tú quieres que te dé porque quieres comprarte algo o quieres tenerlo. Quieres tener ese dinero. Y tú lo oprimes, lo hostigas. Y esa persona va a sentirse mal, va a sentirse prácticamente hostigada, va a sentirse incómoda al ver que tú lo estás oprimiendo. Y algún día puede llegarte a pasar a ti lo mismo. Y no te va a gustar que la otra persona te esté exigiendo. Así que lo que nosotros hagamos al resto, hay que hacerlo con bien, hay que hacerlo con amor, para que así nos traten con amor y para que el Señor nos vea con amor también y nos trate de la misma forma. Porque como tú tratas a otra persona, tú tienes que saber que tú estás tratando con un hijo de Dios. Tú no estás tratando no sé, tú no estás tratando con una pulga o tú estás tratando con un ladrón o una persona que mala. Y aún ellos son amados por el Señor. Porque el Señor ama a las personas, pero no ama su pecado. Entonces, nosotros no tenemos que hacer no tenemos que hacer nada malo a los demás para que no nos hagan a nosotros. Y eso prácticamente es como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno de los grandes mandamientos que el Señor nos manda a nosotros. Y por eso nosotros no tenemos que ser como estos gobernadores que prácticamente se aprovechaban del pueblo, de que no tenían mucho, de que no tenían poder. Pero este hombre que era justo, Nehemías, y porque él seguía al Señor, él tuvo la valentía y él tuvo prácticamente la justicia en sus manos, dice, y convocó, hizo reflexionar a los nobles y a todas esas personas. Y ellos aceptaron y ellos hicieron así. Y todo eso, ¿por qué pasó? Todo pasó porque ellos también se estaban alejando del Señor. Porque Israel, como vemos, eso era un pueblo que primero veía un milagro y creía. De ahí veía que ellos estaban normal, hacían la maldad y de ahí les ocurría algo malo y esperaban a que alguien lo libre y de ahí cuando lo libraban y seguían ese mismo ciclo. Y así, y así somos nosotros, muchas veces. Así somos nosotros que esperamos que el Señor nos dé, pero no damos nada a cambio.
Y el Señor lo único que nos demanda es seguirlo a Él. Y todo lo que implica leer su palabra, predicar, hablar de su palabra a los demás, ser un ejemplo, seguirle a Él. Y eso es lo único que nos demanda a nosotros, hacer el bien y no el mal. Así que eso hay que tenerlo de reflexión para vivir mejor y vivir en comunión y armonía. Así que muchas gracias por escucharme, gracias por los mensajes que ustedes me ponen en Facebook, gracias por seguirme. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, que Dios prospere su alma, su vida, su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo sábado. Gracias y bendiciones.